Buenas tardes a todos los asistentes. Nos encontramos en el acto de presentación de 3 nuevos volúmenes de la colección Fuentes para la historia de Cádiz y su provincia. Una colección que hemos pretendido impulsar y que iniciamos con el volumen de la Virgen de Consolación y que, en el buen sentido de la palabra, tenemos la excusa o el pretexto de impulsarlo con 3 volúmenes que en su momento formaron parte de la, digamos, antigua etapa de la colección. Me estoy refiriendo a los títulos Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses de Fray Pedro de Abreu, Historia de Cádiz de Agustín de Orozco y finalmente el volumen Historia del puerto de Santa María de Hipólito Sancho de Soprani. Se da la circunstancia de que evidentemente, amén de la idoneidad de volver a reeditar estos volúmenes que en su tiempo se agotaron, con lo cual pues también marchamos desde el interés editorial que tuvo en su momento. Una buena excusa, digo en el buen sentido, porque qué duda cabe que nos encontramos con 3 volúmenes de distinta etapa del espacio de Cádiz y la provincia, particularmente Cádiz y el puerto de Santa María, por 3 autores de distinta etapa, con distinto planteamiento, pero que siguen siendo, lo han sido y probablemente lo serán, referente y paradigma de la historiografía de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Por eso creemos que y a tenor también, como va a decir seguramente el director y responsable de esta colección, pretendemos que hacer un poco ir a caballo entre lo que serían las nuevas propuestas de esta colección y la que también sería pues revisitar algunos volúmenes que, ya les digo, sigue teniendo vigencia y que precisamente también aprovechamos el contexto de estas fechas para disponer en las librerías de este tipo de libros que no solamente son referentes historiográficos de Fuentes, sino también libros que en cualquier caso siempre interesan para aquellos curiosos, para aquellos estudiosos y en definitiva para aquellos amantes de nuestra historia. Yo sin más dilaciones le voy a dar la palabra al responsable, al director de esta colección de Fuentes, el profesor Arturo Morgado. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me cabe un doble papel, hablar por un lado como responsable de la colección y por otro lado como el editor de una de las obras que se presentan esta tarde. Como responsable de la colección de fuentes y documentos para la historia de Cádiz y su provincia, solamente quisiera decir que me congratula que esta tarde podamos ofrecerle a ustedes estos 3 volúmenes. La historia del puerto de Santa María, de Hipólito Sancho, el saqueo de Cádiz por Fray Pedro de Abreu y la historia de Cádiz de Agustín de Orozco. La colección se inició hace ya bastantes años, como todos recordarán. Hemos querido darle un nuevo impulso con un matiz diferencial. No solamente rescatar del olvido aquellas obras clásicas de la historiografía gaditana que se escribieron en su momento y que todavía hoy día tienen bastante que decir, sino hacer nuevas propuestas, nuevos enfoques, nuevos ensayos en ese necesario rescate de fuentes para nuestra historia. Entonces, en este sentido, dentro de las propuestas que estamos trabajando, para un futuro más o menos inmediato, cabría señalar una edición de la obra El Cádiz Fenicio del Marqués de Mondéjar, o lo que me parece absolutamente novedoso, una historia de las coplas de carnaval durante los años de la Segunda República, que también está en una gestación bastante avanzada. Bueno, eso en cuanto a responsables de la colección. Como editor de una de las obras que se presentan, dedicar solamente unas cuantas palabras a la historia de Cádiz de Agustín de Orozco. La historia de Cádiz de Agustín de Orozco fue escrita a finales del siglo XVI. Tiene dos versiones, una anterior y otra posterior al saqueo, concretamente de 1591 y de 1598. Evidentemente es muy interesante la de 1591 porque Orozco tuvo acceso a una serie de fuentes, a una serie de materiales, a una serie de documentos que después del saqueo pues probablemente se perdieron para siempre. Eso por una parte. Por otro lado, es una historia importante porque es la primera historia de Cádiz que se escribe en la época moderna. En un periodo, el siglo XVI, en el cual vamos a observar en España una proliferación de historias locales, lo que los especialistas llaman coorografía, de coros, lugar, grafos, escritura. Pues prácticamente Cádiz, los únicos ejemplos que ofrece durante toda la época moderna son el de la obra de Agustín de Orozco y la de Fray Jerónimo de la Concepción 100 años más tarde.
Entonces ya digo que la historia de Cádiz de Agustín de Orozco es muy interesante porque es la primera obra que pretende dar una panorámica global, una panorámica completa de todo el devenir histórico de Cádiz desde su fundación hasta los tiempos actuales. No quisiera extenderme mucho, solamente destacar dos rasgos de la obra de Orozco que a mí particularmente me llaman más la atención. Primero, su vertiente, podríamos decir, aunque sea un anacronismo utilizar esta palabra, africanista. ¿Qué quiere decir esto? A finales del siglo XVI todavía no estaba muy claro por parte de todo el mundo que el futuro de Cádiz estaba en América. A finales del siglo XVI el principal vuelco de Cádiz hacia el comercio exterior era hacia el norte de África. De hecho, el conocidísimo párrafo que dice «Todos los años salen del puerto de Cádiz 20 navíos cargados de mercancías a la Berbería, etcétera, etcétera», procede precisamente de la obra de Agustín de Orozco. Entonces, en Agustín de Orozco encontramos bastantes referencias a las relaciones comerciales entre Cádiz y el norte de África, y no perdamos de vista que dentro de ese interés norteafricano que tiene Agustín de Orozco, varios años después escribiría una historia de la conquista de la Mámora. Entonces no perdamos de vista el interés que Agustín de Orozco tenía por la proyección norteafricana de la ciudad. Por otro lado, otro elemento que me gustaría destacar es que el primer responsable del culto a San Servando y San Germán, los actuales patronos de la ciudad, pues se debe en gran medida, o el primer impulsor fue Agustín de Orozco. Agustín de Orozco es probablemente el primero que habla de ambos santos, habla de que ambos fueron martirizados cerca de Cádiz, se lamenta del olvido en que han caído estos santos en la ciudad, se lamenta de que nadie se acuerde, se lamenta de que no sean patronos de la urbe gaditana, y unos cuantos años más tarde vamos a encontrar toda una campaña de propaganda, toda una operación propagandística. Van a participar Suárez de Salazar, otro destacado historiador, y va a participar el propio Agustín de Orozco, que llega a escribir incluso una historia de la vida de los santos mártires San Servando y San Germán, de tal modo que en los años, en la segunda década de 1619, si no recuerdo mal, el Cabildo Municipal, movido por todos estos testimonios, va a declarar a San Servando y San Germán patronos de la ciudad de Cádiz. Entonces, simplemente por esos elementos me parece que la obra de Agustín de Orozco merece la pena por toda la proyección, por todas las preocupaciones presentes que refleja el autor, y también por ser el primer testimonio de una historia completa de Cádiz desde su fundación, desde los tiempos más remotos, y que culminaría, como todos sabemos y como todos conocemos de sobra, con el Emporio del Orbe de Fray Jerónimo de la Concepción. Tengo que empezar pues felicitando al Servicio de Publicaciones, no tanto por haberme dado la oportunidad de haber vuelto a prologar este libro que edité ya en el año 95, en el año 96, no recuerdo exactamente la fecha, lo terminé de escribir en el año 95, todo el estudio introductorio, y probablemente pues, se publicaría al año siguiente. Tengo que dar las gracias y el reconocimiento por esta colección de fuentes históricas, que me parece un elemento muy necesario y fundamental para todos los que trabajamos en Historia de Cádiz. Son clásicos, son libros clásicos, libros de referencia obligada, y lo van a seguir siendo pues, hasta el fin de los tiempos. Es decir, cada vez que se quiera reconstruir pues, la historia de Cádiz, en este caso del siglo XVI, pues vamos a tener que echar mano de ellos, porque no pasan, porque su información es una información fresca, es una información, digamos, casi de primera mano en muchos casos, o han tenido acceso a unas fuentes que hoy día han desaparecido y que nosotros no podemos rever como ellos. En el caso de Fray Pero de Abreu, ¿por qué es importante esta fuente? Bueno, es importante por varias cosas, ¿no? En primer lugar, porque a pesar de que narra un hecho puntual de la historia de Cádiz, bien es verdad que importantísimo, por lo que vamos a ver luego, es decir, lo que es el asalto anglo-holandés de 1596 a la ciudad, aparte de eso, tiene una serie de informaciones adicionales de gran importancia, de gran interés. Toda la primera parte de la obra es una descripción del Cádiz de la época, es decir, de cosas que incluso hasta hace poco pues, habían desaparecido de la memoria histórica, ¿no? Como son, por ejemplo, pues, todos los vestigios romanos, las fuentes de que se nutría, digamos, la ciudad, y bueno, otras informaciones que ahora en estos momentos pues, no recuerdo, pero que suministran una información muy considerable para el lector. Y luego el hecho de narrar los acontecimientos de 1596, el hecho puntual. No cabe duda de que hay un antes y después de 1596 en la historia de Cádiz. Ahí se jugó mucho la ciudad de Cádiz,
puesto que realmente este asalto triunfante por parte de los enemigos de la monarquía española en esos momentos, pues para la ciudad resultó pues una auténtica devastación, es decir, a los robos, a los saqueos a que fue sometida la ciudad, luego sobrevino posteriormente un incendio voraz que terminó pues con los vestigios prácticamente de la ciudad. Tanto es así que hoy día pues pocos son los restos que nos han llegado hasta nosotros del siglo XVI. La mayor parte de los restos más antiguos, quitando los arqueológicos de la época antigua, pues son restos fundamentalmente del siglo XVII, casas fundamentalmente, algunos lienzos de muralla, baluartes, no todos completos, y luego sobre todo el siglo XVIII en adelante, ¿no? Bien, por lo tanto, 1596 representa un momento opcional para Cádiz, es decir, ¿qué hacer con la ciudad una vez que ha sufrido este acontecimiento? Es decir, o se sigue con la ubicación que tenía Cádiz en ese momento, o la ciudad se traslada fuera de este lugar y se traslada pues al otro lado de la bahía, más al interior, donde puede estar más a salvo, digamos, de amenazas. Ese acontecimiento, insisto, para la ciudad fue decisivo en ese sentido. Al final, como todos sabemos, lo que predominó fue la opinión, digamos, de Felipe II, que tuvo una importante intervención en esto, y de los propios ingenieros militares que aconsejaron dejar la ciudad donde estaba, haciéndole un buen cinturón de murallas, de baluartes que impidieran o dificultaran al menos la posible entrada de los enemigos. Entonces la obra de Abreu pues describe con una gran minuciosidad esos acontecimientos que duraron muy poco en el tiempo, pero que ya digo fueron decisivos para la ciudad. Y los narra con fuentes de información, como he dicho, muy frescas porque él, aparte de ser testigo de los acontecimientos, pudo consultar a personas vivas que los habían sufrido. Y por consiguiente esa fuente de información, descrita además con una neutralidad, por así decirlo, una objetividad, diríamos mejor, una objetividad enorme, poco frecuente, digamos, en las obras de la época, en donde muchas de ellas son geográficas o tienen un carácter fundamentalmente pues, de defensa de una serie de componentes. Aquí el padre Fray Pedro de Abreu no solamente no dice los pros y los contras, sino narra con bastante fuerza los elementos negativos por parte hispana, por parte de los habitantes de la ciudad, en esa defensa frustrada de la ciudad. Es decir, no tiene inconveniente en decir, pues, por ejemplo, que los bastimentos que nutrían los cañones o que nutrían las baterías, pues estaban, digamos, hechos, no servían, es decir, estaban por las humedades, de que el amurallamiento que tenía la ciudad, empezando por la propia puerta de tierra, era insuficiente, totalmente insuficiente, incluso declarar la cierta cobardía de aquellos que estaban llamados a la defensa de la ciudad. Es decir, él incluso lo dice con esas palabras, tener presente que esta obra era fundamentalmente dirigida a habitantes de Cádiz, y en esa época decir que los habitantes de Cádiz habían dejado mucho que desear en cuanto a la defensa de su propia ciudad, pues no era una cosa, digamos, muy popular que digamos, ¿no? Sin embargo, el padre Abreu lo dijo, igual que también se va a ocupar, lógicamente, de todos los destrozos con bastante detalle que tuvieron lugar en la ciudad. Narra perfectamente los distintos momentos en la obra, desde el desembarco, primero intento frustrado en zona de la Caleta de los anglo-holandeses, después el ya exitoso en la zona de Puntales, el intento de contener, digamos, el avance enemigo en la zona de Puntales por parte de la poca caballería que existía, los refuerzos, digamos, procedentes de Jerez y de Sevilla llegaron ya un poco tarde, y luego en la facilidad con que penetraron la ciudad a través de unas puertas de tierra muy vulnerables, que además tenían el inconveniente de que al no tener apenas foso, pues se cubrían por las arenas de la playa, las arenas que formaban una especie de rampa, con lo cual el acceso al otro lado de la muralla fue relativamente fácil por parte de los enemigos. ¿Dónde se refugiaron los gaditanos? En primer lugar, una buena parte de la ciudad, con sus mujeres, los niños, pues fue en el castillo de la villa, pero el castillo de la villa se entregó, el alcaide del castillo entregó el castillo sin combatir apenas, ¿no? Los únicos focos de resistencia tuvieron lugar en algunos de los baluartes y cerca de la iglesia de San Francisco, pero realmente no fue una defensa muy activa por parte de ellos. Luego hay una serie de cábalas por parte de Fray Pedro de Abreu sobre por qué esta defensa fue tan débil. A veces pues emerge de nuevo pues el elemento extranjero, ¿no? Si los extranjeros realmente pues se entregaron a esa defensa con avidez o por el contrario no lo hicieron. Y luego pues describe los barbarismos, por así decirlo, de cualquier saqueo, ¿no?, que se produce, incluso además lo narra con una veracidad enorme porque han llegado a nosotros los restos. Por ejemplo, la Vulnerata, ¿no? La Vulnerata, que fue una virgen que fue totalmente pues, mutilada, que se conserva hoy día en Valladolid, como sabemos, con los restos de la mutilación, o sea que los describe perfectamente, o el cuadro que estaba de la Virgen del Pópulo, que aparece rasgado
y que todavía se conserva. Hoy día está, me parece, en archivo en el Museo Diocesano. Para no extenderme más, creo que tenemos que felicitarnos, volver, insisto, a felicitar al Servicio de Publicaciones y a su director por esta iniciativa de reeditar estos libros, no solamente este, sino también el de mi compañero y otros que están ya publicados o que se van a publicar próximamente, porque creo que esto es un acierto total, que estos libros no pasarán en absoluto, y que habrá que hacer nuevas reediciones en el futuro, porque será siempre un punto de referencia para todo aquel que se acerque a la historia de Cádiz en cualquiera de sus periodos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Busto. Y bueno, yo también insisto un poco en la reflexión que han planteado tanto los profesores, el profesor Morgado como el profesor Busto, y por supuesto también desde el Servicio de Publicaciones, sello Editorial Luca, agradecer de nuevo su disposición, como en su momento fue cuando se hicieron las primeras ediciones, de volver otra vez a respaldar y a apoyar esta nueva reedición que, como ya dije al principio de mi intervención, son clásicos, en este caso reediciones, que también se suman a las nuevas propuestas editoriales que seguiremos impulsando desde esta colección de Fuentes. Entre tanto, deseamos que estos productos que vamos sacando, y sobre todo en estas fechas donde este tipo de libros y este tipo de estudios siempre suelen ser interesantes a la hora de conocer un poco más, de leer, y sobre todo con un formato, quizás como ya incidían mis antecesores, un formato más agradecido para poder leer en cualquier sitio y para poder aprender lo que de alguna forma son nuestras señas de identidad, nuestra historia y nuestros orígenes. Solamente me queda que agradecer vuestra asistencia y darles las buenas tardes.